Hola, ¿qué tal a todos? Eh, pues vamos a continuar con el curso y esta vez pues vamos a comentar algunas o vamos a seguir platicando sobre sistemas excitables. Eh, ya habíamos comentado un poco algunas propiedades generales que definen o con las cuales describimos este tipo de sistemas. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es construir una formulación matemática para estos sistemas. El, entonces la idea va a ser, partimos de propiedades deseables y construiremos a partir de esas propiedades deseables un sistema en ecuaciones diferenciales que represente un sistema excitable. En la siguiente sesión entonces pasaremos ya a un ejemplo concreto que es el de el mecanismo de Hodgkin y Huxley, que lo que estaban buscando Hodgkin y Huxley era pues, explicar o tratar de explicar la excitabilidad de las células nerviosas del calamar, ¿no? Entonces ellos usaron el axón gigante del calamar, que es un axón que atraviesa completamente. Tendremos que meternos un poco con esa anatomía de las células nerviosas y ya iremos avanzando poco a poco, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos un rato al pizarrón y luego regresaremos a la computadora a tratar de simular parte de lo que vamos a ver en el pizarrón en la computadora con Python. Entonces, vámonos al pizarrón. Bien. Entonces, nada más para empezar a recordar un poco lo que habíamos dicho la vez pasada. Estamos en lo de sistemas excitables. Y decíamos que había excitabilidad cuando hay un cambio de estado, ¿no? Tenemos un estado quiescente, tenemos un estado excitado y tenemos un estado refractario, ¿no? Para pasar de aquí a acá se necesita un estímulo que sobrepase un umbral, ¿no? Y para pasar de aquí a acá, pues es cuando se termina el estímulo, ¿no? Pero la parte importante en es que regresa espontáneamente al estado quiescente o de reposo y después de un tiempo, ¿no? De un tiempo que vamos a llamarle tiempo refractario. Durante ese periodo refractario, el sistema no puede volver a ser estimulado. O si recibe ese mismo estímulo, incluso más allá del primer, o más fuerte que el primer estímulo, ya no responde igual, ya no regresa al estado excitado, ya no se puede excitar hasta que regrese espontáneamente a su estado quiescente. Es decir, no se puede acelerar que regrese a la quiesencia
pero ya no, hasta que pase el tiempo refractario, ¿no? Eh, entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que estamos buscando? Eh, una vez que existe el estímulo, es decir, algo crece por ahí, el sistema cae en este estado, ¿no? Entonces este estado tiene que ser, este, este de aquí tiene que ser estable y este de aquí tiene que ser lo que se llama metaestable, ¿no? Regresa, este, eh, eventualmente, ¿no? Y este de aquí es inestable, ¿no? Se queda aquí tantito y ¡pop! Se vuelve a ir hacia este que es estable y se regresa al primero, ¿no? Eh, ok. Este de aquí es el metastable, ¿no? Es decir, cae aquí, pero tiende a regresarse a este, ¿no? Eh, entonces necesitamos un sistema que tenga un estado estable, un estado metastable y que exhiba un periodo refractario, ¿no? Una cosa que es interesante y que sale de aquí, y podríamos regresar al ejemplo aquel de los incendios forestales, es eh, cuando ocurre un incendio y tienes un frente del incendio, ¿no? Va quemándose el material, va dejando esto que queda atrás todo quemado en estado refractario. Y si el frente de fuego, un fuente de fuego choca con el otro, lo que hace es anularse uno al otro, ¿no? Es decir, ahí está el frente de estados excitables y se apaga, ¿no? Porque ya no hay más material que consumir. Y lo mismo ocurre con otros ejemplos de sistemas excitables, ¿no? Un tren de excitación puede apagar a uno ya preexistente, ¿no? Eh, entonces eso hay que, sería deseable recuperar. Ahora, eh, pues vamos a construir rápidamente un ejemplo. Eh, Vamos a partir de la siguiente función, que es un polinomio que se ve bastante inofensivo. ¿No? Digamos f de u igual a u por 1 menos uc por 1 menos u. Y pensemos, el ejemplo que vamos a pensar es la, la ecuación diferencial u punto igual a f de u, ¿no? Esta es una ecuación este, homogénea, eh, que además no depende explícitamente del tiempo, ¿no? Eh, entonces eso nos facilita de alguna forma algunas cosas, pero pues vamos a ver, ¿no? ¿Cuántos puntos de equilibrio tiene este sistema? Pues está puesto de tal, aquí la UC es constante, ¿no? Eh, Ahora, ¿quiénes son los puntos de equilibrio?
Pues de entrada ya vienen cantados el U idénticamente 0, el U idénticamente igual a UC y el U idénticamente igual a 1. Okay. Ok. ¿No? Eh, ¿Cuál es cuál de esos puntos son estables? ¿Cuál es inestable? ¿Cómo se ve la gráfica de esa cosa? De las soluciones de esta cosa o la gráfica del polinomio, ¿no? Y a partir de la gráfica del polinomio, ¿cómo podemos saber cómo se ven los puntos de equilibrio? Basta que preguntemos qué pasa con esta cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo es la... ¿Qué pasa si U agarramos una U que sea alrededor de 0? Tomamos U, tomamos U menor que 0. ¿Qué pasa con la función f de U? Aquí use constante y mayor que 0, ¿no? Entonces de entrada U es menor que CUC, ¿no? Y U es menor que 1, ¿no? Entonces este de aquí es positivo, este de aquí es menor que 0 y este es menor que 0, entonces esto es positivo y la f de U es toda positiva, ¿no? Cuando eso pasa. Ahora, si tomamos una U mayor que 0, pero que sea debajo de UC y debajo de 1, ¿no? Digamos que tenemos ordenadas las cosas tal está el 0, el UC y el 1, ¿no? Entonces si tomamos una U aquí alrededor, también vamos a tener de aquí este es positivo, pero este es menor que 0, ¿no? Entonces la gráfica de f de U alrededor del 0 viene así, ¿no? Luego el UC es mayor que 0 y si nos quedamos acá, estamos por debajo, pero si nos quedamos en U mayor que UC, si U sobrepasa UC, este de aquí es positivo, este ya era positivo y seguimos estando acá, ¿no? Si nos quedamos por acá, este es positivo, entonces f de U es positivo. Aquí f de U no es positivo. Entonces pasando el UC, en el UC se anula, pues en algún punto vuelve a crecer y en el 1, entonces si estamos por acá
menor que 1 estamos en este caso, pero si sobrepasamos el 1, este es negativo, pero estos dos eran positivos, entonces esto para puntos adelante del 1 es el UC, el 0, el 1, ¿no? Entonces el polinomio viene así, más o menos, ¿no? ¿Qué hay con la estabilidad? Pues este punto es inestable, ¿no? Este punto de acá es estable, pero este también. Entonces tenemos un sistema biestable, ¿no? Y eso simplemente con saber que con las derivadas, ¿no? Tenemos un punto, un sistema biestable, pero nosotros no queríamos un sistema biestable, queríamos algún punto metastable. Entonces, ¿cómo deformamos ese comportamiento? ¿Cómo lo corregimos de alguna forma, ¿no? Perdón, este de aquí es estable, me estoy equivocando. No, es el que es mayor que 0 y el UC es inestable. Entonces, quisiéramos convertir este sistema con un punto inestable y dos pozos de atracción en un sistema con un punto estable y un punto inestable, ¿no? El estable que corresponda al reposo, y el metastable que corresponda justo al UC, ¿no? O al punto que era el UC, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues quisiéramos, a partir de esos dos nodos, obtener un punto silla. Es decir, queremos generar de alguna forma una bifurcación nodo silla. Entonces, fíjense que partiendo de ese dibujito, si trasladamos en esta dirección ese mismo dibujo, tenemos por ejemplo esta curva y luego para otro valor tenemos esta curva. ¿Y qué va a pasar con los puntos de equilibrio? Este se va a ir alejando hacia acá y estos se van a ir moviendo. No van a perder su estabilidad, ¿no? Esencialmente este sigue siendo un repulsor y este sigue siendo un atractor, ¿no? Y si seguimos, aquí volvemos a tener estos dos puntos, pero eventualmente colapsan en un único punto. Esos dos puntos que teníamos colapsan en un único punto que además de en esta dirección se acerca, se aleja y en esta dirección se acerca, ¿no? Entonces tenemos un punto silla, ¿sí? Entonces a partir de esos dos nodos, uno inestable y el otro estable, generamos un solo punto de equilibrio que ya es metastable, ¿sí? Y que va a tender a irse al equilibrio estable después de un tiempo. Y el punto es cómo llegamos desde este punto de equilibrio hasta acá. Pues hay que obligarlo a llegar, ¿no? Porque de este lado es repulsor, ¿no? Pues hay que obligarlo a llegar de alguna forma, cambiando alguna propiedad. ¿Sí? Bien, entonces, esencialmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues ahora vamos a tomar
U punto igual a, llamémosle otra vez f de u, menos alguna b, que es un vector en esta dirección, ¿no? Entonces llamémosle esta fb de u, ¿no? Entonces todavía estamos considerando ahí que la fb es simplemente trasladar, ¿no? Ok. Pero eso nada más nos va a mover el sistema que ya teníamos, que sigue siendo para un montón de valores y estable, ¿no? Ahora el punto es cómo hacemos que espontáneamente o bajo alguna perturbación suficientemente fuerte llegue desde b igual a 0 a b igual a lo que sea este umbral, ¿no? A este punto de acá. ¿Cómo lo hacemos bifurcar a fuerza? Pues entonces la b no puede ser constante, ¿no? La b tiene que ser una función que también varíe con el tiempo, pero que va a ocurrir el cambio de esa función a una escala distinta. Entonces, ¿cómo podemos escribir esa nueva ecuación ahora para b? Pues quisiéramos que creciera conforme crece u y o sea que tuviera una dinámica muy parecida, ¿no? Entonces que fuera de la forma crece con u, ¿no? Y decrece consigo misma, ¿no? Para llevarla al punto donde necesitamos, ¿sí? Pero no queremos que eso sea demasiado rápido. Entonces vamos a escalar esta expresión con una epsilon que puede ser, o que le vamos a pedir que sea, mayor que 0, pero muy pequeña, ¿no? O relativamente pequeña, ¿no? Que sea más pequeña, que sea de un orden más chiquito que el 1. Y la K es positiva, ¿no? Entonces tenemos ahora sí un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias que están acopladas, ¿no? Entonces tenemos u menos uc, 1 menos u, y este es b punto igual a epsilon por ku menos b, ¿no? Esto menos b también. Y esto es nuestro sistemita. Este tipo de ecuación se llama de Fitzhugh o tipo Fitzhugh, Nagumo. Y efectivamente representa un sistema excitable. Es una, a partir del sistema que vamos a ver la siguiente sesión, que es el de Hodgkin y Huxley, se puede reescribir el sistema como un par de ecuaciones de este mismo estilo, que es lo que está representando pues la excitación de sistema de células del sistema nervioso. Ahora, vamos a ir ahorita a la computadora y vamos a tratar de ver cómo se comportan esas gráficas, porque en gráficas ese sistema, es decir, cómo se ven las soluciones, tanto respecto al tiempo, ¿no? Las soluciones numéricas, y cómo se ven esas soluciones numéricas, pero en el plano fase, ¿no? Cómo se ve al comparar
la U con la B o pensar que U varía con respecto a B. Porque la forma de esas gráficas nos da una idea de cualitativamente cómo se ve un sistema excitable, ¿no? Cómo se ve la excitabilidad. Entonces, vamos rápido a la computadora y pues hacemos la primera práctica de este semestre. Ya estamos acá en la computadora. Entonces, este es un cuadernito de Python. Es el Jupyter que les decía ayer, Ulises, los que se pudieron conectar. La idea pues, son cuadernos de trabajo donde puedes ir cargando interactivamente las órdenes que le das a Python y puedes ir viendo las salidas sin necesidad de esperar a que corra el intérprete de comandos de Python, ¿no? Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es cargar las dos bibliotecas que vamos a usar hoy, que son de las que vamos a estar usando todo el semestre. NumPy es una biblioteca que se utiliza para todo el álgebra lineal. Muchos tipos de datos los podemos cargar vía NumPy y hay otros trucos que vamos a poder hacer después. Y matplotlib.pyplot es la biblioteca que sirve para producir gráficas de funciones, ¿no? También podemos producir otro tipo de objetos gráficos, pero eso de momento no nos va a interesar demasiado, ¿no? Ahora, vamos a tomar UC, ¿no? La UC que teníamos ahí en el sistemita primero, como constante igual a 0.25. Y vamos a definir la función f de u como u por u menos uc más 1 menos u. Perdón, por 1 menos u, ¿no? Esta es la forma de definir funciones a pata, ¿no? Se pueden utilizar también las funciones lambda, pero esas las vamos a ver con cuidado en una siguiente ocasión. Entonces ahí está. Vamos a insertar una celda acá. Por ejemplo, si hacemos f de 0, tenemos 0. F de 1 debe ser 0. Y f de uc también es 0, ¿no? Entonces, ahí está, f de 1.2 efectivamente es menor que 0, como decíamos. F de menos 1 es positiva, como decíamos. Y si nos agarramos algo entre 0 y 0.25, eso es, por ejemplo, el 0.2, ese es negativo. Y si nos agarramos algo un poco más grande, es positivo, ¿no? Entonces, se comporta como lo explicamos hace rato, ¿no? Luego vamos a cargar un conjunto de valores entre menos 0.2, ¿no? Para que sea algo más chico que el 0, y el 1.1, que es algo más grande que el 1, y vamos a tomar como tamaño de paso el 0.1, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos con esa U mayúscula? Pues tenemos un conjunto de valores así, ¿no? Podríamos haberlo tomado con otra precisión menos severa, pero bueno, ahí está.
ahora vamos a graficar. Entonces, para graficar, vamos a graficar U contra F de U. Déjenme comentar estas dos líneas nada más para que vean. Entonces, si graficamos U contra F de U, se ve así. Por acá va el 0 y por acá va el 0, ¿no? Entonces, dibujemos esos dos ejes con estas H-line y V-line en el valor X igual a 0 y Y igual a 0 con color negro. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres puntos de equilibrio y me gustaría marcarlos con unos puntos de color rojo. Entonces hacemos scatter en el 0,0, UC, F de UC y 1, F de 1 con color rojo y se las encimamos a la gráfica que ahí teníamos y ahí están nuestros tres puntos de equilibrio, dos estables y uno inestable. Ahora vamos a mover o vamos a graficar las trasladadas para tratar de reproducir el dibujo que teníamos. Igual tomando UC como 0.25, vamos a hacer una función que depende de U y de B, llamémosle FB, perdón, y que simplemente va a ser la F de U que ya teníamos menos B. También pudimos ponerle F de U menos B, ¿no? Entonces tenemos que cargarla para que funcione y vamos a hacer las gráficas para varios valores de B. Entonces vamos a graficar tomando la B de 0 a 0.14 con un paso de 0.032, ¿no? Si tomamos más, se ve más relleno. Si quieren, ahorita lo hacemos. Entonces, ese ya es un poco de maña, ¿no? Y vamos a graficar U contra FB de U con el valor fijo I. Y vamos a ponerle la etiqueta I. Lo podemos comentar, no pudo hacer nada. Entonces déjenme nada más ponerle así. Y Legend lo que va a hacer es ponernos un letrero con de qué color es cada valor correspondiente, ¿no? Entonces ahí está. Con azul está el 0, que es la que ya teníamos. La B igual a 0. Luego 0.032, 0.64, 0.96, 0.128, ¿no? Dibujamos las líneas de los ejes. Ahí están, ¿no? Entonces aquí seguimos teniendo estos dos puntos y se van a ir moviendo. Se va a ir moviendo hacia acá, ¿no? Entonces estos dos puntos se van a ir moviendo hacia el inestable hacia la derecha y el estable hacia la izquierda. Entonces para el valor 0.032 seguimos teniendo esos dos puntos. El 0.064 dos puntos. Si hubiéramos metido uno más aquí, ahí lo tendríamos. Y en el 0.096 ya le pegamos a un solo punto de equilibrio. Y pasando fíjense que es también un valor crítico. Pasando ese punto, ese valor para B, ya perdimos ese punto estable y únicamente tenemos el de reposo. ¿Sí? O sea, no solo perdimos estos dos, sino que ya nada más tenemos el de reposo. Entonces, pues es un comportamiento que esperábamos encontrar si de veras esto es un sistema excitable, ¿no? Ok. Ahora, podríamos hacer, y eso lo vamos a ir haciendo con cuidado después, pues un diagrama de bifurcaciones aquí, ¿no? Para distintos valores del parámetro. Pero bueno, aquí se ve nada más viendo los puntitos de corte de las gráficas, ¿no? Realmente no es tan necesario hacer algo así. Pero lo podemos hacer después para sistemas un poco más interesantes. Ahora,
vamos a resolver la ecuación diferencial que define esta f b de u. Entonces, para eso vamos a cargar otra biblioteca que se llama ODEINT y que vive en una biblioteca más grande que se llama scipy.integrate. Entonces, cargamos la biblioteca. De hecho, es una sola función en esta biblioteca integrate. Y vamos a hacer el epsilon igual a 0.1 y la k igual a 1. Entonces nuestro sistema es u punto igual a f de fb de u, ¿no? Y v punto igual a epsilon por k por u menos b. Entonces esa es nuestra función, y para resolver la ecuación simplemente usamos la función ODEINT, y ODEINT recibe como parámetros la función que define el lado derecho de nuestra ecuación o de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Las condiciones iniciales, ¿no? Que en este caso u de 0 es 0 y b de 0 va a ser menos 0.2. Ojo, aquí le pedimos a f que dependa tanto de la u como del tiempo, ¿no? Para poder usar el ODEINT, porque si no definimos nuestra dependencia del tiempo, aunque nuestro sistema sea autónomo, no podemos hacer uso de esa función de integración numérica. Podríamos hacerlo a patín también, pero pues si ya está programado, usemos. Luego, el tercer componente de esto es un vector de tiempo, ¿no? Que básicamente es el cuántos puntos vamos a usar para aproximar a la solución. Entonces estamos tomando un vector de tiempos entre, si quieren podemos poner este linspace por acá, un poco arriba o abajo. Entonces el linspace lo que hace es partir del menos 1 y con pasos de tamaño 0.01 se va aproximando, ¿no? Entonces tenemos 100 puntos entre el menos 1 y el 100. Ok. Si tuviéramos 1000 puntos, tenemos una cosa así. Pero bueno, con 100 nos bastan. Y ¿cómo se ve la solución? Pues también nos va a dar una lista de valores, ¿no? Ahora, ojo, aquí lo que nos da son una lista con listas de dos valores, ¿no? Y esos dos valores son los puntos que corresponden a U y los puntos que corresponden a B. Pero para graficar nosotros necesitamos tener una sola lista para todos los puntos que corresponden a U y una sola lista para todos los puntos que corresponden a B. Entonces lo que vamos a hacer es tomarnos el transpuesto de esta, en esencia esta cosa es una matriz, ¿no? Que tiene 2 por el número de puntos que tenemos, que deben ser 100. Entonces, si tomamos la transpuesta, tenemos dos renglones grandotes de tamaño 100, ¿no? Esos dos renglones grandotes las podemos llamar la componente 0 y la 1, ¿no? La componente, todas las numeraciones en Python empiezan en 0, como debe ser, porque los naturales empiezan en el 0, como todo el mundo sabe.
tenemos las dos componentes. La componente 0 corresponde al vector de us y la 1 corresponde al vector de b's que empezaban en el menú 2. Entonces, ya podemos graficar. Y lo que vamos a graficar es la salida de lo de int, que corresponde al u, al v, perdón. Este es el v. Entonces, déjenme cambiarlo. Esta es la que corresponde a u, la 0, y la 1 es la que corresponde a b. Las etiquetas que le vamos a poner es u de t y b de t, y pues las llamamos a esas etiquetas con la leyenda, ¿no? Entonces ahí están las dos funciones. Entonces u tiene un piquito, luego decae, pero tiende hacia este estado, que es el estado de equilibrio, ¿no? Y este también va a crecer. La función de este es jalar a este otro para que regrese al punto de equilibrio, ¿no? Este es el comportamiento temporal de ambas funciones u y b que corresponden a nuestro sistema excitable. Y ahora en el plano fase, si hacemos v contra u, ¿no? V en la horizontal y u en la vertical. Aquí tomé un poco más de puntos, pero realmente no es tan importante. Podemos graficar el plano fase, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un comportamiento en espiral hacia el punto de aquí, ¿no? Y eso es tomando esas condiciones iniciales. Si variamos las condiciones iniciales, ¿qué pasará? Digamos, vamos a tomar esta que ya vimos que sí funcionó, y digamos que tomamos condiciones iniciales para el segundo, o variémoslas un poquito nada más, ¿no? Tomemos valores entre 0 y 1, pero tomemos poquitos, no más 10, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sumarle a las condiciones que ya teníamos esa j. Y veamos qué pasa. Entonces este es el primero, ¿no? De hecho podríamos ponerle como etiqueta la j, label igual a j, y que nos muestre saliendo del ciclo la leyenda. Ahí está. Entonces la azulita fuerte corresponde al 0. En el 0.1 seguimos teniendo esa espiral. Y las demás vienen de más lejos, pero de todas formas terminan en este punto, ¿no? Entonces cuando variamos u respecto de b, pues seguimos teniendo ese comportamiento. Si lo hacemos un poco más grande, se va a ver un poco demasiado relleno. Debemos quitar la leyenda, pero se sigue viendo muy parecido, ¿no? Empiezan de lejos y decaen hacia el mismo punto. Ahí está. Entonces, pues con eso terminamos esta sesión. Este material pues lo voy a subir al repositorio y ya ahí lo podrán consultar con más cuidado.
Y continuamos la siguiente sesión con el sistema, con el formalismo de Hodgkin y Huxley. Nos vemos en la que sigue. But I know just what I like. Kicking up dirt while